A dar la bienvenida a uno de los más entrevistados en este programa. Estamos hablando del dirigente Mauricio Ibarra. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches, Natalia. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo estás, Fernando? Todo bien. Pasó ahí, se vio en la cámara. Sí. No, porque te estaban apuntando a vos. Así que no, ¿cómo estás, Mauri? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Bueno, te quería preguntar, arranquemos con la campaña, obviamente no descansa, obviamente que todo ha estado a pleno. ¿Cómo los encuentra este momento en donde parece que todo está indicando que se va a dar la foto que querían? Bueno, más que foto, lo que estamos buscando son resultados. Y los resultados tienen que ver de cómo construimos un vínculo, un diálogo con la sociedad, ¿no? Un diálogo que de alguna manera nos permita reflexionar hacia dónde vamos, qué queremos lograr, qué queremos conseguir, de qué se trata esta elección. No es una elección donde uno se puede pelear con un candidato, enemistar, enojar y tirar los platos y romper la vajilla. No se trata de un enojo, se trata de resolver problemas que son muy profundos en la sociedad argentina, problemas que tienen que ver con la economía, que para ser honesto, para ser sincero, han sido problemas casi endémicos, que han sido problemas desde el 83 en adelante y desde 1935, fíjense ustedes, estaba estudiando de alguna manera cuando nació el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias en 1935, ¿no? Ya va a tener 100 años. Claro. Entonces uno pareciera que ganancia lo creó un peronista o un radical, ¿no? Y fue un militar el que lo terminó creando. Y fíjense ustedes todos los años también por una situación de emergencia económica, por una situación de que el Estado necesitaba recursos porque también estaba inmerso en un profundo déficit. Y sin embargo, casi 100 años que crearon, que se llamaba impuesto a la renta de alguna manera, luego le cambió el nombre, pero no cambió el espíritu del impuesto, ¿no? Fíjense ustedes cómo va pasando el tiempo y cómo de una u otra manera los problemas de la economía han sido casi permanentes, como que ningún partido, ningún color político de la Argentina ha podido resolverlo. Tuvimos una década que fue la del 90, cuando con Menem, con el 1 a 1, que gozamos a lo mejor de un periodo de mayor estabilidad, pero para ser honestos y para ser sinceros entre todos y dejar de caretearnos, tenemos que empezar a decir que el problema de la economía no ha sido fácil para este país, para ningún partido político. ¿Sienten que el pelucazo, que el mileazo les pasó por arriba? Han habido muchos Milei en la historia de la Argentina, distintos eventos. Ustedes acuérdense de Alica Alicate, ¿no? Fue Francisco de Narváez. Fue producto también de un momento de la Argentina, de una crisis de credibilidad o de cansancio, de hartazgo, también contra el peronismo, ¿no? Y bueno, Francisco de Narváez, un hombre de otro lugar, que procedía de otro lugar, también dio un escarmiento electoral en aquel momento, ¿no? Y bueno, luego, como todas las cosas, se fueron desarmando o desconstruyendo y terminó resultándose nada más que un evento de escarmiento electoral. Yo también creo lo mismo con Milei. Me parece que lo que pasa en la Argentina es producto de más racionalidad. El peronismo tiene que entender que nosotros mismos podemos ser mejores. Tiene que haber un tirón de orejas para el propio peronismo, para quienes somos dirigentes peronistas, de entender de que, bueno, cuando uno llega a un cargo tiene que transformar. O sea, coincidís un poco ahí con Kicillof, que dijo, cantemos algo nuevo, toquemos algo nuevo, hay que construir. Sí, yo creo que en la teoría del devenir, de la evolución, yo soy una persona que cree mucho en esos procesos. Yo siempre digo que la política es un ser vivo, viene de seres vivos. Los árboles cambian las hojas todos los años, las aves cambian las plumas todos los años, fíjense ustedes, hasta las víboras cambian y mudan la piel. Mudan la piel, sí. Para poner algún ejemplo casi irónico, todo en la biología, todo en la vida y en la naturaleza produce cambios para mantenerse vivo y mantenerse de alguna manera vital todos los santos días. Me parece que la política también no sirve solamente atarse a liturgias o a recetas que han tenido que ver con el pasado o a discursos que solamente tienen un anclaje en el pasado, sino que el peronismo o cualquier otra fuerza
que intente construir el futuro, tiene que entender que cuando se llega a los gobiernos, se llega para transformar, se llega para cambiar la realidad de la gente. Seas un encargado de un puesto sanitario, seas un comisario en una pequeña comisaría de barrio, seas una oficina del registro civil en algún lugar. Digo, la vocación de la política, la vocación por conducir el Estado tiene que ver con la transformación que genera cada uno de los individuos en el lugar que estén. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Bueno, funcionarios que no funcionan, ha venido pasando por ahí dirigentes que no han entendido este rol transformador. Entonces la gente, bueno, si vas a a inscribirte en el registro civil del barrio y te dicen que no pueden, que tenés que ir al centro, ¿para qué está ese lugar? Si vas al puesto sanitario del barrio y te dicen que no sirve, que tenés que ir al hospital Rawson o al otro, y entonces todo eso genera bronca, todo eso genera, cada vez nos alejamos más de la solución de los problemas y por ahí vienen los batacazos, los resultados electorales adversos. Pero hay nombres en el justicialismo para esa renovación que vos decís, bueno, hasta las víboras cambian la piel, pero ¿hay alguien que pueda agarrar ese bastón de mariscal? ¿Hay dirigentes? Claro, porque primero entender que la política es un arte, como lo decía alguien por ahí, o sea, tenés que nacer artista, te tiene que gustar sonar la guitarra, te tiene que gustar esa vocación, esa cosa que te fluye por la sangre y que es más fuerte que vos y que puede transformar. Entonces, la política para los políticos sería mi receta, ¿no? Política para los políticos, para los que sienten, para los que les hierve la sangre, de querer transformar las realidades de la gente y de cambiar la vida de la gente. Cuando un movimiento se genera ese proceso de transformación, la gente está feliz, la gente está contenta y la gente te sigue acompañando y te sigue votando. Ustedes fíjense que hay políticos que la gente lo ratifica de alguna manera en los lugares que ocupan. ¿Hay muchos peronistas para vos que se han aburguesado en los últimos años del gobierno? Bueno, sería una palabra bonita para dar explicación. Sí, yo creo que lo que hay es mucha gente en muchos lugares que nunca supieron para qué estuvieron en esos lugares. Y ahí faltó a lo mejor el rol dirigencial de cada uno de nosotros de llamar la atención de esas personas para decirle, che, ese sillón donde estás está para transformar la vida de la gente, para poner agua potable, para construir más techos, para generar más empleo, para mejorar las condiciones de un pequeño productor que no sabe construir un expediente. Hay gente que no sabe escribir. Yo me topo todos los días con gente que no sabe escribir. Yo le digo, anote mi teléfono. Y no lo estoy diciendo mal, lo digo en serio, desde el corazón. Le digo, anota mi teléfono y me dice, me lo anota usted porque no sé escribir. Entonces, a ese productor muchas veces le pedimos que vaya por el ministerio, en el quinto piso, ala no sé cuánto. Entonces, imagínense ustedes que cada vez estamos más lejos de un señor que lo único que hace es sembrar una chacra para producir, para trabajar, que es lo que todos queremos. Pero el poder es muy celoso y siempre rodean a los dirigentes, digamos. Es difícil. ¿Quiénes van a ser los dirigentes que te van a alertar? Si hay más dirigentes que todo lo contrario, te adulan. Bueno, el dirigente, primero las capacidades de un dirigente tienen que saber no dejarse aislar, fundamentalmente, ¿no? Y tener la capacidad de empatía permanente con esos sectores. O sea, vos tenés que saber que si llegás a ser ministro de la producción, tenés que estar en la finca, no en el quinto piso de un centro cívico. Y no estoy diciendo ni con ironía, ni estoy puntualizando. No. Lo que estoy haciendo es demostrando que la política es vocación. La política es querer resolver los problemas de los demás, es llegar a las escuelas que están más lejos, es llegar a las salas de salud que están más lejos, es resolver los problemas de trabajo que necesita nuestra gente. El peronismo ha hecho muchas cosas en esta provincia. Yo, a diferencia de que mucha gente está enojada con el gobierno, con el peronismo, yo reivindico un enorme trabajo que ha hecho el peronismo para cambiar, la construcción de... Bueno, no los quiero aburrir porque todos los políticos que pasan hablan de las mismas cosas. La lista debe ser larga, claro. Los sustantivos son los mismos, ¿no? Pero a mí me parece que el peronismo ha tenido una actitud transformadora en esta provincia y en los últimos 20 años, cuando uno pasa desde la circunvalación, pasa por el centro cívico y pasa por cosas mucho más lejanas también, uno ve que la mano del peronismo pasó por ahí. ¿Y hay tiempo? Perdón, ¿hay tiempo? Porque digo, las elecciones son el 22 de octubre.
Claro, cuando se trata, las vocaciones no son temporales, ¿no? Se tienen o no se tienen. Y más allá de un cronograma electoral, la vocación se siente o no se siente. Es momento de que el peronismo entienda que tiene que luchar por una idea, que tiene que luchar por un sueño, que tiene que luchar por una ilusión, que tiene que luchar por el futuro. Perdió la causa convocante. Y no solamente por una persona, ni por una contienda electoral, ni por una fecha electoral. La diferencia es abismal. Por ahí hay compañeros que creen que está todo perdido porque se perdió una elección. No. El problema es que estás perdiendo el sueño, querido compañero. Claro. Estás perdiendo la ilusión, hasta estás perdiendo lo que siente la piel por cambiar la realidad de la gente. Yo creo en un San Juan que tiene una agenda incompleta. Yo creo en un San Juan que tiene un montón de cosas todavía por hacer, una enorme cantidad de transformaciones, de cambios, de generar una dinámica distinta para que muchos sanjuaninos vivan mucho mejor de lo que hoy viven. O sea, el peronismo no puede decir, che, esto es lo mejor que pude hacer por San Juan. Claro. Eso, hay algunos que por ahí lo dicen, esto es lo que mejor que pudimos hacer, esta es nuestra mejor versión. No, para mí no. El peronismo que viene, el peronismo que vamos a ser capaces de construir entre todos, es un peronismo que no se va a quedar, no se va a detener en generar los cambios que los sanjuaninos necesitamos para el futuro. ¿Cree que hay cierto sector dirigencial del peronismo que le vino bien la interna a Gioja Uñac? Me parece que hubieron dirigentes de poca monta, para decirlo de alguna manera, que no supieron entender el contexto y lo que significa transformar precisamente lo que dije. Fíjense en ustedes que primero, siempre el rezo, el rezo cristiano del peronismo, ¿no? Primero la patria, después y la verdad que hacen todo al revés. En realidad lo que hay que hacer es el peronismo ponerlo nuevamente frente a una vocación, reconocernos como una vocación y reconocer que el peronismo tiene una agenda incompleta todavía en esta provincia de reivindicaciones sociales, laborales, empresariales, productivas, una enorme cantidad de cosas por hacer todavía en San Juan, y en ese sentido vamos a construir lo que viene dentro del peronismo. ¿Qué nombres se le vienen a la cabeza? Todos sin exclusión. Lo que me parece que el liderazgo, imagínate Jesús eligiendo a los seguidores, no hubiese sido Jesús. Él lo que hizo es de alguna manera construir una causa que tenía que ver con el todo, que tenía que ver con el bien, diríamos, y empezó a caminar y empezó a buscar algunos apóstoles, pero después se sumaron muchos más y construyó lo que hoy todos conocemos. El peronismo no puede darse el lujo de decir este sí y este no. El peronismo no es ni sectario ni excluyente, decía alguien por ahí, pero hay que decirlo desde el corazón, porque la verdad que todos son útiles a la hora de producir transformaciones en San Juan. Claro, generalmente, bueno, se me viene a la cabeza aquel dicho del general Perón que decía que él tenía que hacer la pared con lo que sea, con barro y con bosta. Pero claro, en este tiempo ha habido mucha división, muchos vos sí, vos no. Bueno, eso se ha reflejado en el resultado electoral. La capacidad del dirigente, del artista, diríamos, es reconocer las capacidades de la otra persona, ¿no? Capaz que vos seas muy bueno para hacer determinadas cosas y no otras. Por ahí también hemos puesto funcionarios en lugares para los que no les gustaba o no se sentían cómodos o no podían sacar esa magia que tiene el artista dentro, ¿no? Un líder también va mirando eso, ¿no? Si yo fuera gobernador también miraría si lo veo cómodo o no cómodo con el pincel o tallando la piedra del David, ¿no? Hay que verlo. Todo eso es el arte de la política y la vocación por la política. Si hay una foto, supongamos que este jueves en el Hotel Provincial hay una foto entre Uñac y Gioja, todo eso, ¿se traslada a la militancia? ¿La militancia cree en esa foto? ¿O no puede creer? El todos y no algunos, el todos es muy fuerte frente al algunos. Creo que el peronismo tiene que construir ese todos. Y ese todo significa todo sin exclusión alguna y tiene que marcar de alguna manera un punto de partida de lo que queremos construir frente al futuro. No es solamente una contienda electoral, lo que está haciendo Massa, con haber sacado ganancia esta semana, al menos mover la agenda política de la Argentina y ahora anunciando
un proyecto de ley para aumentar a 8 puntos la educación pública frente a otros sectores de la política que creen que las universidades tienen que ser aranceladas. O sea, estamos frente a dos países totalmente diferentes. Nosotros creemos en más universidades, en más escuelas, en más educación técnica, creemos en esas cosas y vamos a seguir trabajando porque es una convicción. No es un interés, no es porque nos conviene, es porque estamos convencidos que ese es el camino que debe seguir la Argentina. En esta reconstrucción que se está haciendo a la par de la campaña, también se ponen sobre el tapete las alianzas que ha ido construyendo el peronismo a lo largo de estos años. ¿Hay que hacer una reversión también de las alianzas del peronismo? Hablo del bloquismo por su socio, porque es su socio más importante. Hay que revisarlas, pero mi primera respuesta frente al todo y siendo coherente, considero que con el peronismo no alcanza. Considero que el peronismo tiene que ser la alianza que tenemos que ir construyendo, la futura alianza, diríamos, tiene que incluir a otros sectores que hoy no hemos tenido incluidos dentro de nuestro espacio político. Creo que hay que trabajar mucho, creo que hay que trabajar sin descanso para que cada sanjuanino y cada sanjuanina que no se ha sentido contenido en el gobierno o no se ha sentido contenido en el partido del gobierno, lo puede hacer. Ustedes recuerden que el peronismo sacaba 68 puntos, 65 puntos en algunas elecciones. Y hoy, tristemente, estamos sacando mucho menos. Significa que hay una enorme cantidad de sanjuaninos que no se han sentido enamorados en los últimos tiempos. Bueno, tendrá que ser la tarea de todos nosotros, de todos, de recuperar ese sanjuanino y esa sanjuanina. La clase media, esta famosa clase media que la que todos discutimos, la clase media es la que se educó, la clase media es la que llegó a una universidad, la clase media es la que se recibió de médico, la clase media es la que se recibió de maestra, la clase media es la que se recibió de contadora. O sea, no son clases extrañas al peronismo, son nuestros oficios, son nuestras profesiones. Por lo tanto, la simbiosis que debe existir entre ellos y nosotros es única. Quizás hubieron gestos que los alejaron a los docentes, quizás hubieron gestos que los alejaron a los médicos. Bueno, esas son las cosas que tenemos que reconstruir, porque sin médicos no hay peronismo, sin maestros no hay peronismo, sin alumnos no hay peronismo, sin estudiantes no hay peronismo. Entonces, la verdad que no tendría sentido que exista un partido que trata de alejar a esos sectores que son, por derecho, yo considero que son naturalmente peronistas. ¿Usted siempre le gustó Massa? Sí. ¿Cómo ve y escucha y siente cada vez que escucha a algún peronista que dice, lo militamos con pesar? No sé por qué lo dicen, porque la política es para tipos que tienen coraje, no es para tibios, no es para livianitos, no es para aquellos que ven cómo viene la cosa y recién se juegan. Yo conozco a muchos amigos míos, compañeros míos, gente cercana a mí, que me dice, bueno, veamos, ya vemos, si viene bien nos acercamos y jugamos, y si no, no nos jugamos, y si nos mantenemos a la distancia. ¿Lo va a tener en la cabeza usted a los que estén con camiseta o sin camiseta? No, por eso te digo, pero la política es convicción. Empezamos la nota hablando de la convicción, de lo que significa la política. Entonces, cuando uno está convencido que quiere ser presidente, yo lo veo más hace muchos años queriendo ser presidente. Podés coincidir o no coincidir en su forma, en las palabras que usa, todo. Pero la verdad para mí es más, lo veo más preparado a Massa durante todo ese proceso que ha tenido la construcción de ese candidato a presidente que a Patricia Bullrich. Yo la conozco, he trabajado con Patricia, he estado en mi oficina en decenas de oportunidades cuando aprobamos el 82% móvil, que yo era autor y miembro informante de esa comisión. O sea, ella venía a trabajar a mi oficina para construir ese proyecto de ley que sacamos en aquel momento. La conozco. Si vos me preguntás en esa oportunidad, hace muy pocos años que fui diputado nacional junto con ella, yo nunca jamás vi una presidenta que estaba sentada ahí en mi escritorio. Era solamente una diputada nada más. En cambio Massa sí, vi siempre, cada vez que estuve con él, cada vez que pude trabajar junto con él, vi un presidente con un cartelito que decía, disculpe, obra en construcción. Era Massa que se estaba construyendo para ser presidente. Yo te voy a hacer una pregunta bastante contrafáctica. Si eventualmente en el balotaje llegase Massa y Milei, el votante orreguista, el votante o la figura incluso de gobernador electo de Marcelo Orrego, ¿qué le conviene más? ¿Le conviene más un Massa o le conviene más un Milei? 2 millones de veces Massa. Primero porque Orrego ha trabajado para Massa. Massa conoce también a Orrego.
Entonces me parece que esa Argentina de la racionalidad, de la unidad nacional, es mucho más conveniente para Orrego. Sí, si yo lo tuviera Orrego enfrente mío, le diría que vote para Massa. Ahora pregunto por Rawson. Como ya se están armando, si hay ciertos nombres, nosotros lo hemos publicado, me hago cargo, lo publicamos en Tiempo de San Juan. ¿Cómo está viendo todos estos armados que se van realizando en el departamento de sus amores, el departamento donde él contribuyó con los votos para... Bueno, para mí Rawson es Tierra Santa. Bueno. Es Tierra Santa. Lo veo bien, lo veo... Carlos tiene un enorme reto por delante, ¿no? Al ser un dirigente nuevo, un dirigente que por primera vez gana y accede a ser intendente, tiene una enorme cantidad de cosas que reconstruir, diríamos, en términos dirigencial. Yo creo que lo va a lograr, creo que tiene todas las condiciones, las herramientas, y no lo digo de hoy. A Munizaga yo lo avisoré hace muchos años atrás, que vi ese pibe inquieto, inteligente, audaz, con vocación de poder. Lo conocí hace muchos años atrás y lo elegí, lo traje y lo puse dentro de mis equipos. Y yo estoy convencido que va a ser un gran intendente, va a ser mejor que yo todavía como intendente en Rawson, y eso es lo que debemos hacer. Miren, los políticos tenemos que tener vocación y tenemos que tener también generosidad, una palabra que poco se usa últimamente. Generalmente en la política hay miseria, generalmente hay mezquindades, y lo que tiene que haber en la política es generosidad. Yo deseo que a Carlos Munizaga le vaya muy bien. ¿Usted va a estar ahí? Yo no voy a estar en el gobierno porque no me corresponde, sé el lugar que tengo que ocupar, pero sí, obviamente, siempre voy a ser un ángel guardián, tratando de ayudar y acompañar para que hagan una buena gestión, porque ahí están los rausinos que yo quiero y amo. Y es Tierra Santa para mí, lo digo en serio, lo de Tierra Santa no es una... no es un eufemismo. Sí, claro, es el lugar que yo amo, que yo quiero, entonces yo quiero que sea una gran ciudad. Y vamos a ponernos a discutir temas que son importantes, ¿no? Como las desigualdades que hay entre Rawson y Capital, que ningún gobierno se ha puesto el overall para resolverlas, ¿no? ¿Quiere más copa para Rawson? Quiero la misma, no me parece que sea... No hay sanjuaninos de primera y de segunda, al menos eso reza la Constitución, me parece que eso hay que llevarlo a la realidad. Si Rawson tiene la misma cantidad de habitantes que Capital, no entiendo todavía, nadie me ha sabido explicar por qué tienen que recibir casi un 70% más de coparticipación. La última tiene que ver justamente con Rawson, pero tiene que ver con las elecciones nacionales. La verdad que a Milei le fue muy bien en Rawson, en las elecciones de las PASO pasadas. ¿Cómo se revierte eso y cuánto incidió también los últimos años de manejo departamental y municipal, si es que incidió? Todo incide, pero yo prefiero mirar para adelante. O sea, a Milei le puede haber ido bien en la elección, pero nosotros tenemos una vocación de revertir esos resultados. De esta manera que lo estoy haciendo en este momento, llamando a la reflexión, dejando la política que no es confrontación permanente, que no es enojarte, que al contrario, Munizaga necesita limpiar, necesita hacer obras, necesita construir cosas que sean buenas para la gente, y yo considero que a los rausinos que votaron a Milei le diría que no están ayudándolo a que Munizaga mejore nuestro lugar donde vivimos. Así que eso es lo que vamos a trabajar durante la campaña, tratando de darle todas las herramientas necesarias a Carlos Munizaga para que pueda ser un excelente intendente y transformar la realidad de Rawson.